Sed bienvenidos un día más a Colias Board Game. Hoy en el área Print and Play os traemos una versión de un juego bastante clásico que es el Pocket Lancet. Como os decía, hoy una versión del Pocket Lancet. Es un juego que muchos conoceréis. Han hecho un redem, digamos, medieval del juego y os vamos a mostrarlo. Como sabéis, este juego es solo de cartas y consiste en, bueno, normalmente estaba basado en la Primera Guerra Mundial, en una guerra, digamos, de tanques. Y aquí, como veis, han hecho un redem con un castillo medieval. Entonces, nosotros vamos a tener nuestras tres cartas que van a formar el castillo, que la verdad es que mola un montón, porque al final, como veis, se forma el castillo con las tres cartas. Siempre vamos a tener la puerta, que va a ser nuestra parte central. Y estas dos cartas pueden ser, se pueden ir cambiando. Por ejemplo, tenemos la ballesta o la torre fortificada, ¿vale? Y por aquí tenemos los ballesteros o los arqueros. Entonces, bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, esta parte así. Y aquí tenemos nuestros enemigos. Todos los enemigos que hay diferentes. Las cartas tienen, si lo veis aquí, como veis, las cartas tienen una serie de características que son los dados y abajo el número de vida que tiene cada carta. Luego que arriba sale un numerito. Estos números nos dice la partida que empecemos con los que están en color negro, porque por el lado contrario tenemos en color rojo, que son algo más de dificultad. Entonces simplemente estas cartas se barajean y se forman dos columnas de tres filas. Y nosotros, digamos, nos vamos a enfrentar a estos enemigos. Este es nuestro castillo y estos serían los enemigos. Digamos, cada parte se va a enfrentar a una fila. Luego necesitamos tres dados y unos tokens que nos van a hacer las veces de contadores para el track de vida de cada unidad. Entonces vamos a poner cada contador en su track máximo. Ahí estarían. Y entonces, ¿cómo comienza la partida? Nosotros tiramos los dados para ver quién es el jugador inicial. Vamos a empezar, por ejemplo, nosotros y tiraríamos tres dados. Tiramos tres dados y como veis nos sale, por ejemplo, un 1, un 5 y un 5. Ahora tenemos que asignar cada dado a una de las tres cartas. Y dependiendo del número que asignemos, pues hay una acción que hace cada una de las cartas. Pues por ejemplo, tenemos dos 5, habría que mirar primero todo lo que tenemos. Entonces vamos a asignar, por ejemplo, el 5 aquí. El 5, pues por ejemplo aquí, porque en esta no tiene ninguna acción, y en esta el 1. Y ahora empezaríamos. Por ejemplo, el 1 dice dardo pesado, un daño a cualquier tropa de asedio en la frontal. Entonces lo que tenemos que mirar es si hay máquinas de asedio. Entonces, pues por ejemplo, tenemos de asedio realmente solo está la catapulta, la torre y la torre, pero no hay ninguna en la primera fila, ¿vale? Entonces, igual el 1, pues no tendría mucho sentido usarlo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Por ejemplo, el 5 aquí, que dice inspirar, tira un dado más el próximo turno. Elige cualquiera para usarlo. Vale, así lo vais a ver mejor. Entonces, tiramos los dados y dependiendo de lo que nos salga, tenemos que asignarlo a estas cartas. Entonces, tenemos dos doses y un 4. Entonces, vamos a ver lo que nos aporta los doses. Por ejemplo, aquí nos dice dardo pesado, 2 daños a cualquier máquina de asedio en la frontal central. O sea, aquí no tenemos ninguna. Así que, pues el 2 no lo asignaríamos aquí, lo asignamos aquí. Ajustar un dado más, un dado más arriba o más abajo un punto. Pues por ejemplo, podemos dejar este aquí, el 2 aquí y el 4 aquí, ¿vale? Entonces el 4 aquí lo que nos dice es proyectiles de piedra, un daño a cualquier unidad enemiga frontal. Entonces podemos hacer un daño a cualquiera de estas. Pues vamos a ir, por ejemplo, a los arqueros. Ahora este nos dice, con el 2, ajustar un dado más arriba o más abajo un punto. Pues por ejemplo, vamos a ver si este nos da con un 2.
Dice reforzar arqueros de muralla, más 2. O sea, esto nos daría curarnos. Como estamos al máximo, vamos a meterle un más 1, un más 3. O sea, al 3, que nos dice atacar a frontal superior, aquí. Si es una máquina de asedio, un daño. Si es una infantería o arqueros, 2. El ariete no es nada, no se considera asedio, o pues yo entiendo que tiene que ser que aparezca asedio, así que no haríamos nada. Bueno, esto sería, digamos, nuestro primer turno. Y ahora le tocaría el turno al enemigo. Tira también 3 dados y los coloca en orden de abajo hacia arriba. Aquí iría el 1, el 2 y el 5. Y ahora hacemos las acciones que nos indique. Pues el 1 en esta carta no tiene acción, así que no haría nada. El 2 dice, si la infantería está en primera línea, 2 de daño a la puerta, si no, 1. Pues como está la infantería en primera línea, le hace 2 de daño a la puerta. Y ahora el 5, un daño a la unidad, a las unidades de muro. Bueno, pues las unidades de muro, que serían los arqueros de muralla, le hace un punto, ¿vale? Pues ya habría acabado la primera ronda y así vamos a ir jugando ronda tras ronda hasta que nosotros, bueno, pues llegará un momento que, vamos a ver por ejemplo esta, que nos dice 2 de daño a infantería o arqueros. Este era un 3 que se ha movido. Infantería o arqueros. Pues por ejemplo, este no nos valdría porque no hay nada. Este nos dice aquí en la frontal sí que nos valdría y nos dice ataque al centro frontal, que es esta, y nos dice 2 de daño a arqueros. Entonces, por ejemplo, le hacemos 2 de daño y eliminaríamos esta carta. Por lo tanto, esta carta quedaría eliminada. Ahora, por ejemplo, aquí pues vamos a poner, no sé, el 5 lo podríamos poner, que lo que nos hace es que, bueno, aquí nos decía antes que tiremos un dado más. Vamos a tirarlo. Un 1, pues por ejemplo, lo podemos tener aquí, sin daño en la puerta al siguiente turno. Entonces este le dejaríamos aquí para que en el siguiente turno la puerta no puede ser dañada. Por ejemplo, aquí, pues un daño contra cualquier enemiga frontal. ¿Vale? El caso es que vamos a ir quitándole de puntos. En la siguiente tirada le tocará a ellos, esta avanzará y seguiremos jugando. Hay un momento que, por ejemplo, en esta tirada que hemos hecho antes, que igual hay algún dado que no lo podemos poner en ninguna carta, podemos utilizar ese dado para recuperar un punto de salud. Si hay 2 dados que no utilizamos, pues podríamos subir uno en cada carta, dependiendo de los dados. No podemos subir 2 daños, o sea, recuperar 2 de vida en una misma carta por turno. Y esto se puede hacer hasta que estemos así o queden menos cartas. Cuando queden ya 3 contra 3 o si nosotros tenemos 2, ¿vale? Pues ya no podríamos recuperar vida y ya es la batalla final. Iríamos jugando hasta que consigamos eliminar todas las cartas del rival o nos eliminen a nosotros. Como os he dicho, por la parte de atrás vienen más cartas o diferentes funciones, ¿vale? Algo más diferente, o sea, algo más difíciles. Están los arqueros de élite, la infantería de élite. Y aquí tenemos el trabuquete de asedio, otro ariete, que esto prácticamente hacen lo mismo. Y, bueno, pues las catapultas, torre de asedio y la torre de asedio, ¿vale? También tenemos algo más en nuestra fortificación, porque tenemos la torre fortificada y los ballesteros de muralla, que también, bueno, pues son diferentes. Y poco más. El juego, la verdad es que en 10-15 minutos te lo has acabado, pero está bastante entretenido y, bueno, pues con la mecánica y las imágenes que le han puesto de defender el castillo medieval, la verdad es que queda bastante gracioso. Como veis, siempre pongas las cartas por el lado que las pongas, siempre van a estar mirando, digamos, los que atacan hacia allí y nosotros defendiéndonos con nuestro castillo. Y bueno, poco más. Si conocíais el Pocket Landship era igual. Creo recordar que en el Pocket Landship era algo así. Poníamos nosotros las cartas así, que eran íbamos luchando contra tanques, ¿vale? Pero el juego al final es el mismo. Os dejaré el enlace al juego traducido. Os dejaré el enlace al juego traducido al castellano, porque bueno, tiene texto, pero ya que lo he traducido,
pues os dejaré el PDF por si lo queréis imprimir, aunque esta versión, por ejemplo, es gratuita y la tenéis en la BGG colgada en la página del Pocket Dance. Os dejaré también el link aquí. Y como os digo siempre, si os ha gustado el juego, por favor suscribiros al canal y seguimos trayendo juegos ocultos de este tipo. Y si no, nos vemos en el siguiente. Un saludo.